va, querida iglesia Puertas Abiertas y a toda la comunidad de Puertas Abiertas? Un jueves más, aquí en nuestro encuentro de estudio bíblico y oración. Queremos saludarles a todos en el nombre del Señor. Qué bendición la experiencia que estamos viviendo. Les quiero contar que la iglesia se reúne en grupos pequeños y nuestro programa de GPI, ya va a salir una placa, Grupos Pequeños de Influencia, está siendo una tremenda bendición. Se reúnen matrimonios, jóvenes, adolescentes, en casas, en la iglesia, con encuentros pactados. Y la verdad que estamos siendo iglesia de otra manera, como era la iglesia primitiva, en el templo y por las casas. Así que dos cosas quiero decir respecto a esto. Primero, que si vos todavía no estás participando en un grupo pequeño, supuestamente tenés que estar en uno. O no te has podido comunicar con tu facilitador o encargado, pero vos nos podés escribir ahora al teléfono que va a salir ahora en pantalla, mandá un WhatsApp y seguro te vamos a comunicar cuándo es tu grupo pequeño. Y si alguno de los amigos que se ha incorporado a esta amplia comunidad de Puertas Abiertas quiere participar, son grupos pequeños de matrimonios, de jóvenes, de hombres, de mujeres, es decir, respetan una afinidad, por lo cual vas a poder participar de la comunión, la oración y la amistad cristiana y sobre todo ser bendecido en forma presencial por la palabra de Dios. Así que, dicho esto, quiero animarles a todos que puedan participar. Hola, ¿qué tal iglesia? ¿Cómo estás? Aquí nos encontramos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y poder saludarnos, aunque sea con el codo. Podemos renovar nuestra fe, renovar nuestra mirada, renovar nuestra hermandad, nuestro compañerismo, y podemos disfrutar de la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios la ayuda, el socorro oportuno, la mano tendida de Dios para nosotros, para que podamos atravesar los momentos de dificultades, los momentos de tristeza, de angustia, los padecimientos. Nosotros estamos allí, dispuestos a que la palabra de Dios nos hable. Y venimos estudiando la epístola de Pedro y el pastor Edgardo nos venía hablando acerca de títulos metafóricos acerca de la cinematografía. Habló de luz, habló de la cámara, habló de la acción, hablamos de la alfombra roja y hoy me gustaría ahora que podamos hablar acerca de esperando la premiación. Nosotros estamos en una etapa en la cual esperamos la premiación. ¿Por qué te digo esto? Porque capítulo 5, versículo 4 dice que va a venir Jesús, va a venir Cristo, el príncipe de los pastores, a dar el premio, a traer un premio. Y mientras tanto nosotros estamos aquí, sentados, esperando la premiación. Ahora, mientras estamos acá, estamos pasando por dificultades, por angustias, por pruebas, momentos alegres, momentos felices, pero siempre en la palabra de Dios encontramos lo que te digo, el oportuno socorro. Ahora, Pedro va a venir a hablar y va a tratar de responder la pregunta del millón. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos hacer para soportar las dificultades? ¿Cómo hacer para pasar el sufrimiento? ¿Cómo poder llevar adelante? ¿Cómo poder soportar el sufrimiento? Es importante que nosotros recordemos el contexto en el cual fue escrita la carta. La carta de Primera Pedro fue escrita a cristianos que estaban huyendo. ¿Estaban huyendo de qué? De la persecución. Se cree que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64-65 después de Cristo y coincide con el incendio famoso de Roma por Nerón, en el cual culpa a los cristianos y obviamente estos cristianos padecen persecución. Son estos los cristianos a los cuales Pedro le está escribiendo. Cristianos que lo habían perdido todo, que habían perdido sus casas, sus posesiones, que habían perdido algunos, hasta obviamente sus familiares y hasta su propia vida, y estaban allí los que habían logrado escapar huyendo. Y Pedro le va a escribir y le va a decir, es necesario que nosotros soportemos las dificultades, es necesario que padezcamos aflicción. Y él le va a dar 3 consejos para poder soportar las aflicciones. Y yo quisiera que en este momento podamos nosotros leer la palabra de Dios y poder rescatar esos 3 consejos que Pedro le da a estos cristianos y hacerlos nuestros para poder entender y soportar las dificultades. Y vamos por el primer consejo. Y el primer consejo es buscar el bien. ¿Qué es el bien?
Obviamente cuando nos referimos al bien nos referimos a Cristo. Buscar a Cristo es buscar el bien, buscar lo mejor. Y en el versículo 1, Él va a decir lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira, acá Pedro va a retomar lo que venía hablando al principio. Versículo 21 del capítulo 2 dice: para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos su pisada. Él está diciendo, tenés que buscar el bien. ¿Cuál es el bien? El bien es Cristo. Y tenemos que seguir sus pisadas. Y tenemos que seguir su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, Él padeció. Él padeció por nosotros. Y Él sufrió. Y entonces, obviamente nosotros también vamos a sufrir. Y Él en Juan capítulo 16, versículo 33, Él va a decir que en el mundo nosotros tendremos aflicción. Ahora, nosotros tenemos un refrán que dice, el que avisa no traiciona. Y Jesús avisa, en el mundo vas a tener aflicción. No pienses que la vida del cristiano es una vida color de rosa. En el mundo tendréis aflicción. Y vamos a padecer aflicción, y vamos a sufrir aflicción. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Bueno, Cristo dice, yo estoy con vosotros. Versículo 32 de Juan 16, Él va a decir, vas a tener mi paz. Vas a tener aflicción, pero vas a tener mi paz. Pero cuando termine el momento de aflicción, vas a tener una recompensa. Y esa es la recompensa a la que nosotros no tenemos que olvidar, no tenemos que dejar de pensar en ella. Es interesante ver que acá Pedro va a decir, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora, la palabra armaos es una palabra del ejército y es una orden que le está dando al ejército que busquen el equipamiento necesario para enfrentar una batalla. Ahora, nosotros vamos a enfrentar una batalla y ¿cuál es el armamento que tenemos que usar? El pensamiento, nuestra mente. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos que usar? Pensar en Cristo. Ahora, cuando pasás momentos difíciles, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Es Cristo? ¿Realmente pensamos, Cristo sufrió, Cristo padeció, Él me dijo que yo iba a tener aflicción en este mundo y yo tengo que soportarla? ¿Es eso? ¿O lo primero que pensamos es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Sabes? Versículo 6 del capítulo 1 de 1 Pedro dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora, dice allí, si es necesario, por un poco de tiempo, si es necesario sufrir diversas pruebas. Y vos te preguntás, por un poco de tiempo, hace tanto que estoy pasando por esto, hace tanto que estoy sufriendo, hace tanto que me siento afligido, que me siento presionado, hace tanto tiempo que parece que no pasa nunca. Ahora, Pedro está viendo desde una perspectiva distinta a la que vemos nosotros. Pedro está comparando nuestra vida y la aflicción que sufrimos con la eternidad. Y sabemos lo que la Biblia dice, Cristo lo dijo, bienaventurados los afligidos, porque recibirán consolación. Y Él está diciendo, en este breve momento que dura tu vida, vas a ser afligido, pero tenés toda una eternidad por delante para disfrutar la consolación que Dios tiene preparada para vos. Si vos comparás lo que podemos llegar a vivir en nuestra vida con sufrimiento y comparás la eternidad consolado por Dios, obviamente es un breve momento el que vamos a estar. Sin embargo, nos cuesta. Por eso es necesario que busquemos el bien. ¿Quién es el bien? Cristo. Y nos armemos de este pensamiento. Que renovemos nuestra mente con este pensamiento. Cristo padeció. Y es necesario que yo padezca. Pero me interesa lo que dice ahí. Si es necesario que padezcáis. No significa que siempre vas a padecer. Dice allí, si es necesario que vos padezcáis. Ahora, a veces nosotros padecemos por culpa de nuestras decisiones. A veces padecemos la consecuencia de decisiones que nosotros tomamos sin considerar a Dios.
Por eso Pedro está diciendo, tu arma es pensar en Cristo. Porque cuando Cristo empieza a regir tu vida, hay decisiones que ya no tomás a la ligera. Hay decisiones que vos decís, ¿qué haría Cristo? Si Dios me abre las puertas, sigo adelante. Y no fuerzo situaciones, y no me complico. Por eso el primer consejo que te va a dar Pedro es, busca el bien, busca el bien. Asegúrate que las consecuencias de las aflicciones las padecemos por ser seguidores de Cristo y no por malas decisiones. ¿Es Cristo lo primero que viene a tu mente cuando pasás por aflicción? Primer consejo que da Pedro. Segundo consejo, alejate del mal. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tenés que alejarte del mal. Y él va a seguir hablando allí en los versículos siguientes y dice, para no vivir el tiempo que resta, versículo 2, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el segundo consejo que te va a dar Pedro, que nos va a dar Pedro para soportar la prueba, es alejate del mal. Alejate del mal. Y está diciendo allí que no vivamos el tiempo que tenemos de cristianos, el tiempo que nos resta, hasta que estemos en la presencia de Dios, desde que hemos creído hasta que nos muramos, no vivamos el resto de nuestra vida en la carne, sino que lo vivamos en el Espíritu. Que no vivamos como vivíamos antes, sino que aprendamos a vivir de una nueva manera. Mirá, el apóstol Pablo es muy gráfico en esto, y en Efesios capítulo 4, él da un ejemplo diciendo, desvestite, como si fuera una prenda, una ropa, desvestite del viejo hombre, que está plagado de sus miserias, de los pecados, y revestite, volvete a vestir del nuevo, que está hecho conforme a la imagen de Cristo, un ser espiritual. Y entonces tenemos que andar viviendo como Cristo anduvo. Tratar de ser como Él vivió, pensar como Él piensa, tratar de elegir las cosas como Él la eligió, poner nuestra vida en oración, presentarnos delante de Dios en cada momento, alejándonos del mal. Y en el versículo 3 Él va a dar una advertencia y dice, basta ya el tiempo vivido, basta ya, fue suficiente, no es necesario que sigamos enroscados en nuestra vieja vida, basta ya. Y déjame hacer un paréntesis en el medio, porque yo nací en una familia cristiana, mis padres eran cristianos, y si yo miro mi niñez, en mi niñez yo leía la Biblia, oraba, iba a la escuela dominical, participaba de las actividades de la iglesia, y yo no puedo decir que mi vida antes de Cristo era una vida pecadora, no puedo decir que Cristo me rescató, que hizo un cambio del día a la noche en mi vida, yo no lo puedo decir. Lo que puedo decir es que lo que viví, aún sin conocer a Cristo, fue suficiente para vivir en el pecado, porque su palabra lo dice. Basta ya, fue suficiente, fue suficiente. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que vivir una vida de santidad porque Dios es santo y nos llamó a ser santos. Pedro va a decir, sed santos porque Dios es santo y nos llamó a ser así, separados para Él, dando el ejemplo en esta tierra de que se puede vivir de una manera distinta. Y fíjate qué interesante es lo que Él va a decir en el versículo siguiente, versículo 4. Dice, a estos, a los que pecaban antes con vos, dice, le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Es interesante ver la palabra correr, porque la palabra correr que utiliza Pedro es la que se conoce en nuestro lenguaje en español como una estampida. ¿Sabes lo que es una estampida? Cuando los animales corren desenfrenadamente. Yo vi la película La leyenda de Tarzán y sabes, sobre el final Tarzán provoca una estampida de animales que corren hacia el río y arrasan en el medio
a una ciudad y se llevan por delante todo. Se llevan por delante todo arrastrándolo hacia el río. Y eso es lo que quiere el mundo hacer con nosotros. Nos quiere llevar puesto. Nos quiere arrastrar. Y sabes, en esa estampida nadie puede frenar a los animales y decir, basta, basta, yo quiero ir en contra de la corriente. Pero es lo que nos llamó Dios a hacer, a ir en contra de la corriente. Nos llamó a pararnos en medio de la estampida y decir, yo voy para aquel lado, yo voy en contra, a mí no me arrastran. Pero no es solamente una decisión, tiene que empezar por la decisión, pero Él nos dio la autoridad y el poder para poder hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que nos capacita y nos permite que nosotros podamos pararnos frente a la estampida e ir en contra de la corriente y demostrar que somos distintos. A veces nosotros pensamos que podemos atraer a las personas a nuestra iglesia y a nuestra fe, tratando de vivir parecido a lo que ellos viven. Y Dios nos llamó a ser distintos. Dios nos llamó a hacer lo opuesto. Dios nos llamó a vivir una contracultura con el mundo. Por eso Él dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma, no te amoldes. Cristo nos llamó a ser rebeldes, a romper el molde, a ser diferentes, a ser distintos, a ir en contra de la cultura. Por eso el consejo que Pedro te va a dar es, en primer lugar, busca el bien, pero en segundo lugar, alejate del mal. Ya es suficiente el tiempo que vivimos haciendo lo que todos hacen. Tenemos que ser distintos. Él nos llamó a ser distintos, a cantar una música distinta, a cantar, a tener una vida distinta, a tener elecciones distintas, a demostrar que se puede vivir diferente si estamos de la mano de Dios. Ahora, en tercer lugar y por último, Él te va a dar un tercer consejo. Y el tercer consejo es, seguí el bien. Seguí el bien. Buscar el bien era el primero, el segundo, alejate del mal, el tercero, seguí el bien. ¿Qué significa seguir el bien? Es practicar lo que Dios quiere. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad. Algo que movía a la iglesia primitiva era el saber que Cristo volvía pronto. El fin de todas las cosas se acerca. El príncipe de los pastores, va a decir el siguiente capítulo, está cerca. Santiago dice, el juez está a las puertas. Y sabes, en la conciencia de que Cristo venía, los hacía vivir de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Cristo viene hoy? ¿Qué me encuentra haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a hacer Cristo cuando me vea haciendo lo que estoy haciendo? ¿Es para su gloria? ¿Es para su honra? ¿O realmente estoy tirando por tierra el hecho de ser cristiano? Mira, el hecho de la venida de Cristo mantenía a los cristianos alertas. Y por eso Él va a decir, sed sobrios y velad. Sed sobrios, está hablando de una mente atenta, una mente sana, pero alerta. Sed sobrios y velad. En la carta, Pedro va a hablar 3 veces de sed sobrio y velad. Lo dice en el capítulo 1, lo dice aquí en el 4, lo va a volver a repetir en el 5. Sed sobrios y velad, 3 veces. ¿Te acordás cuando estaban en el monte de Getsemaní? Jesús, antes de llegar al Calvario, lleva a sus discípulos y le dice, velen por mí, y se los vuelve a encontrar y los ve dormidos, y vuelve 3 veces, y las 3 veces lo encuentra dormido y dice, no han podido velar ni una hora. Y parece que esto quedara en el subconsciente de Pedro, y lo vuelve a traer ahora y dice, sed sobrios y velad, que cuando Cristo venga no te encuentre dormido, no te encuentre en otra cosa, no te encuentre en cualquier cosa. Mente alerta y velando, mente alerta y velando. Versículo 8, él dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y mira, hermano, quiero decirte algo. Nosotros estamos aquí puestos para que el amor de Dios sea manifestado. La gente que no conoce a Dios
tiene que conocer a Cristo por nuestro amor. El amor es lo que nos identifica. Ahora, tristemente nosotros muchas veces no manifestamos este amor entre nosotros. Porque hay problemas y porque hay dificultades. Y a veces parece que somos el ejército que nos tiramos tiro entre nosotros. En vez de atacar al enemigo, nos tiroteamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo me miró, porque no me gusta lo que dijo, porque no me gusta lo que opinó. Hay algo que dice acá Pedro y dice, el amor cubre multitud de pecados. Y sabes, cubrir no significa perdonar, significa pasar por alto. El que perdona es Dios porque Él es juez. Pero nosotros que somos hermanos tenemos que pasar por alto las ofensas y olvidarlas. Cubrir la multitud de pecados. El amor hace esto. El amor hace esto. Y es el desafío como iglesia de poder manifestarnos y demostrarnos el amor entre nosotros. No tirotearnos, amarnos. No despreciándonos, no haciendo grupos que separan la iglesia, sino entre todos, unidos, poder manifestar el amor de Dios. La pregunta que podemos hacernos es, ¿estamos manifestando este amor ferviente para Dios? Si lo estamos haciendo, estamos siguiendo el bien. Y amándonos entre nosotros, podemos estar unidos, acompañándonos, soportándonos entre nosotros, llevando las cargas, orando uno por otro, y podemos enfrentar las dificultades y soportar los padecimientos. ¿Alcanzás a entender lo que dice Pedro? Busca a Dios, que esté en tu mente, elegílo, pero elegí dejar el mal, alejarte del mal, pero elegí hacer el bien. Manifestá tu amor, demostrá tu amor, seguí adelante. 3 consejos para soportar las dificultades, 3 consejos para soportar los padecimientos. Es el desafío de Dios para nosotros, que podamos tener en nuestra mente a Dios en primer lugar, alejarnos del mal, seguir el bien, demostrando nuestro amor. Te dejo una cosa más. Dice allí, el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta la palabra multiforme, porque significa multicolor. Significa que de cualquier forma, de cualquier manera. Y la gracia de Dios es así. Viene para todo. Viene para todo. Santiago va a decir que nos hallamos en diversas pruebas. Y la palabra diversa también es multicolor. Y sabes, para diversas pruebas, diversos padecimientos, hay diversa gracia de Dios. Hay una para cada una. No hay gracia de Dios que no pueda cubrir los padecimientos que tenemos. No hay gracia de Dios que no pueda alcanzar las pruebas que pasamos. Pero tenemos que ser administradores. Y dice allí de dones. ¿Y de qué estamos hablando? Brevemente te digo, para usar los dones tenemos que ser un cuerpo unido. Y vuelve otra vez el concepto del amor. Unidos, miembros unos de otros. Nos necesitamos. Yo para hacer bendición de vos. Te necesito a vos para que bendigas mi vida. Nos necesitamos. El ejercicio de los dones se da en el cuerpo de la iglesia. Y el cuerpo funciona cuando hay amor. Querido hermano, deseo que Dios te bendiga. Para que podamos soportar las dificultades, para que podamos soportar las pruebas con estos 3 consejos que podemos encontrar en la carta de Pedro capítulo 4. Que Dios te bendiga.